Se nos pide que utilicemos el método de multiplicadores de Lagrange para encontrar el punto que representa el valor mínimo para f de x, y sujeto a la restricción x más 4 y es igual a 20. Utilizar el método de Lagrange. Necesitamos resolver el sistema de ecuaciones que se muestran aquí abajo involucrando las derivadas parciales, así como la restricción en forma de g de x, y es igual a 0. Así que se nos da la función f de x, y es igual a x cuadrado más, y cuadrado para escribir la restricción en forma de g de x. Y es igual a 0 necesitamos establecer un lado de la ecuación de x más 4, y es igual a 20 a 0 vamos a seguir adelante, y restar 20 en ambos lados, y por lo tanto g de x, y es igual a x más 4 y menos 20. Y ahora vamos a escribir la primera ecuación en nuestro sistema dada por el parcial de f con respecto a x es igual lambda veces el g parcial con respecto a x. Para encontrar el parcial de f con respecto a x diferenciamos x cuadrado más, y cuadrado con respecto a x tratando y como una constante. El parcial de f con respecto a x es 2x. Es igual a lambda veces un parcial de g con respecto a x que es la derivada de x más 4, y menos 20 con respecto a x tratando, y como una constante que nos da 1 más 0 menos 0 o solo 1, y luego para la segunda ecuación tenemos el parcial de f con respecto a, y es igual a lambda veces el parcial de g con respecto a y. Para encontrar el parcial de f con respecto a, y diferenciamos x cuadrado más y cuadrado con respecto a, y tratando x como una constante que nos da 2y. Y luego para el parcial de g con respecto a, y diferenciamos x más 4 y menos 20 con respecto a, y tratando x como una constante que nos da 0 más 4 menos 0 o solo 4. La tercera ecuación es la restricción en forma de g de x, y es igual a 0. Que es x más 4 y menos 20 es igual a 0. Para la primera ecuación aquí tenemos 2. X es igual a lambda y para la segunda ecuación tenemos 2y. Es igual a 4 lambda. Vamos a resolver la primera ecuación para x, y la segunda ecuación para y resolver para x dividimos ambos lados por 2 lo que nos da x. Es igual a una mitad lambda o lambda dividida por 2. Y resolviendo para y dividimos ambos lados por 2 entonces tenemos y es igual a 2 lambda. Ahora sustituiremos lambda dividido por 2 para x en la tercera ecuación, y 2 lambda por y que nos permitirá resolver para lambda. Una vez que encontremos lambda podemos volver y determinar x y así realizar la sustitución en la tercera ecuación. X es igual a lambda dividido por 2 más 4 veces y donde y es 2 lambda. Vamos a seguir adelante y añadir 20 que nos da igual 20. Aquí tenemos una mitad lambda más 8 lambda que es 8, y medio lambda o 17 mitades lambda. Y ahora para resolver lambda multiplicaremos ambos lados por 2 17. A la izquierda tenemos lambda. Lambda es igual a 40 17. Ahora que tenemos lambda podemos volver atrás, y determinar x y x es igual a lambda dividido por 2 si queremos una mitad lambda. Y lambda otra vez es 40 y 17 dándonos la mitad. Veces 40 y 17. Simplificación antes de multiplicar. Tenemos x es igual a 20 17. Y es igual a 2 lambda que nos da 2 veces 40 17, que es igual a 80 17. Por lo que el punto que representa el valor mínimo de la función, sujeto a la restricción, tiene una coordenada x de 20 17. A coordenada y de 80 17. Y la coordenada z que es en realidad el valor mínimo de la función, es igual a f de 2017,80 17. Así que vamos a seguir adelante, y encontrar ese valor de la función. La regla de función es x cuadrado más, y cuadrado que nos da el cuadrado de 20 17 más el cuadrado de 80 17 que es igual a 417. Por lo que la coordenada z del punto es 417. Por lo que esta pregunta nos está pidiendo el triple ordenado. Pero en general diríamos que la ubicación del valor mínimo de la función está en el par ordenado x, y.
Y el valor mínimo de la función es la coordenada z o el valor de la función. 417. Ahora podría estar preguntando cómo sabemos si esto representa un mínimo o un máximo. A veces asumimos que se basa en la pregunta, pero siempre podríamos encontrar el segundo, ordenar derivados parciales, y luego aplicar la segunda prueba parcial como hicimos en la sección anterior. Pero en este caso sigamos adelante, y verifiquemos esto gráficamente. El gráfico de f de x, y es la superficie, y la curva de espacio es la intersección de la restricción en la superficie, y encontramos este punto rojo aquí. Notamos cómo el punto rojo es un punto bajo, y por lo tanto el punto representa la función mínima bajo la restricción dada y, por lo tanto, esto verifica que nuestro trabajo es correcto. Vamos a resumir lo que encontramos. El valor mínimo de f de x, y es 417. A 20, 17,80 y 17 partes sujetas a la restricción g de x, y es igual a 0 o la restricción x más 4 y es igual 20. Espero que hayas encontrado este útil.